Hola, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico, y hoy tenemos el gran gusto, como siempre, de recibir a Alejandro Vargas, quien es medium contactado y escritor y parte de este bendecido equipo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Un gusto, como siempre, estar aquí. Y el gusto es nuestro también, y les queremos contar a la querida audiencia que hoy vamos a hacer una canalización de quien fue Dian Fossey y vamos a leer, como hacemos siempre, una pequeña biografía para introducirlos a quienes no conozcan su legado, que es muy conocida mundialmente, pero a veces por el nombre puede la gente no darse cuenta. Dian Fossey nació en San Francisco el 16 de enero de 1932 y trascendió en Karisoke, Ruanda, el 26 de diciembre de 1985. Fue una zoóloga estadounidense reconocida por su labor científica conservacionista con los gorilas de montaña, de las montañas de Virunga, en Ruanda, y la República Democrática del Congo. Conocida como una de las principales primatólogas del mundo, Fossey, junto con Jane Goodall, Birute Galdikas, formaron las Trimates, el grupo de 3 prominentes investigadoras en primates. Fossey en gorilas, Goodall en chimpancés. Goodall trascendió hace muy poco, el mes pasado, Jane Goodall, a los 91 años. Justamente nada es casual, y les contamos a la audiencia que esta entrevista la teníamos fechada desde hace muchísimo, porque nosotros tenemos prácticamente siempre 100 personajes adelante para canalizar, y también ingresan personajes a canalizar de urgencia, ¿no? Como prioritarios. Y fíjense que justo coincide, como nada es una coincidencia, con el trascender de Jane Goodall hace muy poquito. Por lo cual ya son las ex tríada de luz encarnada por los primates, ¿no? La única que queda encarnada es Birute. Como estaba diciendo, las 3 fueron enviadas por el doctor Louis Leakey a estudiar a los simios en su hábitat natural. Allí, basada en el trabajo de George Schaller, destacado zoólogo estadounidense que se dedicó al estudio de los gorilas, Fossey viajó a África en 1963 y pudo observar a los gorilas de montaña en su hábitat natural, y conoció al arqueólogo británico Louis Leakey, quien creó el estudio de los primates y era importante para comprender la conducta de los homínidos tempranos. En base a esta pequeña biografía que hemos dicho, ¿por qué siendo terapista ocupacional? Porque en realidad tenías un título sobre esto, derivaste en una misión que tenía que ver en la conservación y estudio de los gorilas. Quisiste ser veterinaria y no pudiste. ¿Por qué tu plan divino fue diagramado de esta forma? Y antes que nada, bienvenida, ¿no? Porque ya aceleré y no le di la bienvenida. Por el amor que ella siempre sintió a los animales y porque como hay tantos animales que están tan solos, que están que como que nadie los protege, como que ella tenía esa necesidad y ese amor también de cuidar de los animales y del resto de tiempo que estuviese en este planeta, querer dedicarse a los gorilas y así también como a la investigación, porque ella me dice, tenemos que conocer muchísimos de los animales, porque ellos son nuestros grandes maestros y son unos grandes protagonistas en nuestra vida. Así es, muy grandes protagonistas. ¿Sí? Es necesario que la humanidad entienda esto, que son hermanos nuestros y protagonistas como lo es también la humanidad, no menores ni inferiores. Continúa la biografía, logró el apoyo financiero del Leighton Wiki, un amigo del Dr. Leakey, y luego de la National Geographic Society, para trabajar en Zaire, conocida hoy como República del Congo. Y en 1966 pidió el despido de su puesto en el hospital y viajó a África. Pero pronto la situación política del país llevó a su captura por tropas del gobierno y después de lograr huir, se trasladó a Ruanda para continuar sus investigaciones. Su paciencia y su meticulosa observación de los gorilas le permitieron comprender e imitar su comportamiento,
ganando paulatinamente la aceptación de varios grupos. Aprendió a reconocer las características únicas de cada individuo, llegando a tener con ellos una relación de confianza y afecto. Carizoque, su lugar de estudio, se convirtió en Centro Internacional de Investigación sobre los Gorilas, cuando ella fundó el Centro de Investigación de Carizoque en 1967. Y en 1974 recibió el grado de doctora en zoología por la Universidad de Cambridge. Lograste a través de tus estudios demostrar que los gorilas viven en grupos, manejan herramientas para su alimentación, preservación y supervivencia, que son hermanos nuestros, iguales a los humanos, con un cuerpo o envase distinto. Tu trabajo de investigación aportó mucha luz sobre esta especie. ¿Por qué al día de hoy, y va a parecer una pregunta quizá redundante en cierta forma, la humanidad promedio no entiende que los animales no son cosas para ser maltratados sádicamente, utilizados con fines económicos, de entretenimiento, etcétera? ¿Qué mentalidad retrógrada tiene la mayor parte de la humanidad que no escucha este mensaje tan importante? Porque Dios estuvo mandando seres de luz en forma continua para que la humanidad pueda comprender esto, pero no hay caso. Porque eso forma parte de ese porcentaje de libre albedrío que tiene la humanidad, de no querer entender, de no querer despertar. Es como que hay tantas personas que prefieren seguir aferradas al sistema oscuro que nos han querido inculcar siempre todos los gobiernos, que es como que no hay caso. Eso forma parte de ya del despertar colectivo de la humanidad, pero si en ese pequeño porcentaje de libre albedrío la humanidad no toma conciencia, es como que eso ya no es responsabilidad de Dios. La responsabilidad de Dios es pasar el mensaje y ya después está de cada uno tomarlo o dejarlo. En eso Dios siempre respeta la decisión de las personas. Así es, siempre respeta el mínimo libre albedrío que tenemos aquí. Porque recuerden, queridos amigos, que siempre hay un plan divino, individual y global, ¿sí? Para todos. Hay algo que a mí no me cierra, y yo sé que el plan divino es muy difícil de comprender. Dios no tiene tiempo, es omnipresente y omnisciente, todo sabe y todo lo ve. Entonces, ¿por qué a sabiendas de que la humanidad va a terminar como va a terminar, la evacuación planetaria, y que no hay forma de que avance demasiado? Está bien que algunos hermanos obviamente van despertando y van cambiando la actitud con el tiempo, no vamos a decir que todo el mundo es así, pero en un porcentaje mínimo. Espera tanto tiempo terrenal, ¿no? Porque el tiempo no existe. ¿A qué se debe esto? Porque Dios es tan amoroso y Dios es tan misericordioso en su infinita misericordia, que Él aún así, aunque no toda la humanidad vaya a cambiar, porque eso es imposible, pero sí que haya todavía un pequeño porcentaje o inclusive medio porcentaje que despierte y que recapacite y que puedan despertar y entender el verdadero mensaje, que el mayor mensaje es que todos somos unidad, que la muerte no existe, que nos amemos los unos a los otros como Él nos ha amado, porque cuando Él dijo ese mensaje a través de Yeshua, no solamente lo decía por los humanos, también lo decía por los animales, el planeta, la naturaleza, todo lo que lo compone. Ese mensaje era colectivo para todos, porque Dios siempre nos incluye a todos los seres vivos y a todos los seres sintientes en ese mensaje. Y es simplemente por eso. Claro. Continúa la biografía. A causa del incompleto registro de antropomorfos fósiles, no existe acuerdo general acerca del origen de las dos familias, póngidos, los antropomorfos, y homínidos, los humanos, que se separaron hace ya millones de años. Ninguno de los tres grandes antropomorfos es un antecesor directo del hombre, pero comparten con él características físicas exclusivas. De ellos podemos aprender mucho sobre el comportamiento de nuestros antepasados evolutivos, lo que tiene una gran importancia porque, a diferencia de los huesos, los dientes o los utensilios, el comportamiento no se fosiliza. Esto es un párrafo de tu libro, Gorilas en la niebla.
Este linaje de primates comienza su historia evolutiva en otra biografía, es esto, hace unos 7 millones de años. En ese tiempo, un ancestro común con los chimpancés divergió en 2 linajes diferentes, seguramente por cuestiones climáticas. El linaje que dio lugar a los chimpancés Pampaniscus y Pantroglodites se quedó en el oeste de África. El linaje que a la postre dio lugar a la humanidad actual evolucionó en el sur y este de África. Un ancestro común con los chimpancés divergió en 2 linajes diferentes, seguramente por cuestiones climáticas. Bermúdez Castro, un científico, agregó que compartimos cerca del 99% de nuestros genes con los chimpancés, pero la diferencia es importante puesto que tenemos entre 20.000 y 25.000 genes operativos. Dijo este científico, deberíamos reflexionar sobre nuestra estrecha relación con estos primates, nuestros primos hermanos. ¿Esto es así? ¿Se originó entonces de los chimpancés el humano de hoy? Esta pregunta ya la hicimos en otras entrevistas, pero me gustaría que desde el otro lado del velo nuevamente puedas contestarla. Sí, es más que evidente, por supuesto. ¿Cómo? Que es más que evidente, me dice ella. ¿La humanidad se originó de los primates? No, Me acabas de contestar que sí. no, que es más que evidente que no se originó. Ah, Mm. contéstala de vuelta, por favor. No, por supuesto que no, es más que evidente que no se originó a través de los primates. En realidad, tú lo dices en este párrafo, ¿no? Lo estás dejando deslizar que no, los humanos no estaban derivando de los simios, pero bueno, había en un momento dado una teoría darwiniana que decía que el hombre derivaba en forma prácticamente directa o casi directa. Continúa la biografía, allí encontró una gran colonia de gorilas, refiriéndose a Carizoque. Los animales desconfiaban de los seres humanos, sus experiencias con los cazadores los habían alertado. Ella pasó años tratando de generar confianza, de lento acercamiento, años de observación que le sirvieron para descubrir 4 especies diferentes, para identificar a cada animal con su peculiaridad y a conocer sus costumbres. Los vio comer, dormir, reproducirse, defender a sus crías e intentar escapar de los cazadores. Diane caminaba sobre sus nudillos, se rascaba bajo sus axilas, comía lo mismo que ellos. La imitación de sus hábitos y movimientos le permitió acercarse. La National Geographic era uno de sus mecenas. Los especialistas destacan el trabajo detallado y dedicado de Fossey. Descubrió cómo las gorilas hembras pasaban de grupo en grupo, cómo alternaban su dieta, de qué manera vivían con sus congéneres. Su mirada amorosa sobre la especie se trasladó al resto del mundo. Ella fue la que convenció a todos que los gorilas eran gigantes amables. Cuanto más se involucraba con ellos, más se preocupaba por las incursiones de los cazadores furtivos que los mataban. Aprovechando su nueva fama, escribió furibundas cartas y quejas al gobierno de Ruanda, a universidades norteamericanas e instituciones dedicadas al conservacionismo. De a poco, casi sin darse cuenta, fue dejando la etología de lado y cada día dedicaba más energías a la protección de los gorilas. ¿Es verdad que en algunas biografías dicen que tú traspasabas límites éticos para proteger a los gorilas, como haber torturado a un cazador con una planta espinosa con tus colaboradores o secuestrar al hijo de uno de ellos hasta que el cazador retrocediera y no volviera más a realizar estas atrocidades? Para nada. Porque ya sabemos cómo es esto, empiezan a tergiversar. A mí me parece que una persona que tiene tanto amor por los animales, aunque sean personas malas, no se va a poner a torturar cazadores. Aparte, ¿con qué asidero? Si los cazadores van en grupo, ¿cómo hacía para tomar a uno, torturarlo, secuestrar al hijo? Bueno, ahí están, queridos amigos, todas las falsedades, y esto lo dice en una de las biografías que ella, por defender a los gorilas, había traspasado límites éticos, y eso no es así. Esta lucha de la defensa de los gorilas tuvo distintas etapas. Con el paso del tiempo fue recrudeciendo y ella alienándose cada vez más. Al principio creó junto a sus colaboradores una pequeña patrulla que tenía como fin detectar y desactivar las trampas dejadas por los cazadores. A mediados de los 70, en 4 meses,
dieron con 987 trampas. Los guardaparques ruandeses eran 24 y en ese lapso no pudieron o no quisieron encontrar ninguna. En otra parte de esa selva, la que no estaba bajo el cuidado de Fossey, en poco tiempo mataron a decenas de gorilas y extinguieron a los elefantes en busca de marfil. ¿Por qué la humanidad va a pagar caro lo que le hizo y le sigue haciendo históricamente a los animales? Por las leyes universales, la ley de causa y efecto, que las leyes universales no escapan de absolutamente nadie. Todo aquel que viole una ley universal lo termina saldando de alguna otra manera. Así es. Todo lo que va, vuelve, queridos amigos. Y vamos a seguir repitiendo que Dios no castiga ni juzga. Para eso hizo las leyes universales que se encargan de darnos a cada uno de nosotros lo que realmente merecemos. Continúa la biografía. El fotógrafo Bob Campbell acompañó a Fossey durante casi un año para registrar su trabajo. Surgió una relación amorosa entre ellos, pero que luego no prosperó porque él estaba casado. Ella quedó embarazada y decidió abortar. Prefería seguir su vida en la selva, estudiando a los gorilas y conviviendo con ellos. El reportaje fotográfico de Campbell hizo conocida a Diane en el mundo entero. La edición de enero de 1970 de la National Geographic tuvo una de las portadas más memorables de la historia de la publicación. No sé si esto es verdad o no, pero la pregunta es si tu decisión de abortar fue por el libre albedrío que ejerciste en esta 3D o estaba determinado así desde tu plan divino. ¿Tuvo algún impacto en tu vida en ese momento en particular? Lo tenía pactado de su plan divino, que tenía que hacer ese aborto porque era un karma que ella tenía que saldar en ese momento. Y algo que fue también doloroso para ella. Claro, me imagino, porque además hubiera sido el primer hijo, ¿verdad? Sí. Queremos aclarar esto porque en realidad está redactado como que a ella no le importaba nada. ¿Sí? Está redactado con malicia, como que abortó y lo descartó, digamos, ¿no? ¿Fue así? Para nada. Por eso. Una persona que ama tanto a los animales y queda embarazada para tener un hijo, no es que no le va a importar absolutamente nada. No es así. En el año 1978 todo cambió. Mientras en todo el mundo se festejaba en Virunga, un gorila apareció muerto. Pese a los esfuerzos de Fossey no era algo poco habitual, pero este caso fue especial y marcó un punto de inflexión, de no retorno en la vida de Fossey. El gorila tenía varios disparos en el pecho, se llamaba Dixit y era su gorila preferido. Uno había dado en el centro de su corazón, le habían cortado las manos. En los años 70 las manos de los gorilas se terminaban convirtiendo en cotizadísimos ceniceros y su cabeza. ¡Qué crueldad! Ay, Dios mío. Pero Diane no necesitaba ver la cara del animal para saber que el asesinado por los cazadores había sido su querido Dixit. La noticia de la muerte de Dixit tuvo múltiples consecuencias. Dijo que el mundo prestara mayor atención a la depredación de gorilas. Salió en el noticiero de mayor rating de Estados Unidos, anunciada por Walter Cronkite. Sumió durante un largo tiempo a Fossey en la depresión y el alcoholismo. Pasó largas semanas sin salir de su cabaña, pero la mayor transformación fue que a partir de ese momento, Diane dejó de lado su tarea como observadora de la conducta de animales y se dedicó de lleno a la preservación de la especie. ¿Qué nos puedes decir acerca de este momento tan oscuro, vamos a decirle de esta manera, tan negativo que tuviste aquí en esta encarnación? Pues que ella supo ver el alma y supo ver el corazón de los animales y sabía que los animales no son cosas para utilizar, para exhibir, para tener en zoos, en circos, no. Los animales se hicieron para que estuvieran en libertad, para darnos amor, porque esa es su verdadera misión, ese es su verdadero amor. Y esa es la lucha que ella siempre tuvo y por supuesto que tenía momentos que veía varios animales que no, como que no las podía de asimilar porque era el tanto amor que sentía ella por los animales
que ella no tenía cabida para esas cosas. Por supuesto. Dice otro párrafo de la biografía: Fossi fue encontrada muerta en el dormitorio de su cabaña en las montañas de Virunga el 26 de diciembre de 1935. La última entrada en su diario decía: cuando te das cuenta del valor de la vida, uno se preocupa menos por discutir sobre el pasado y se concentra más en la conservación para el futuro. El cráneo de Fossi había sido dividido por una panga, machete, una herramienta ampliamente utilizada por los cazadores furtivos, que había confiscado un cazador en años anteriores y colgado como decoración en la pared de su sala de estar junto a su dormitorio. Su cadáver fue encontrado junto a la cama con su pistola al lado. Estaba en el acto de cargar su arma, pero eligió las municiones incorrectas. La cabaña mostraba signos de lucha porque había vidrios rotos en el suelo y las mesas, junto con otros muebles volcados. Todos los objetos de valor de Fossi todavía estaban en la cabaña: $200 en efectivo, cheques de viajes, y el equipo fotográfico permanecían intactos. Estaba a 2 metros de distancia un agujero cortado en la pared de la cabaña al momento de su asesinato. El gobierno ruandés, como tú mantenías al turismo a raya, por decirlo de alguna manera, lo echabas al turismo, y además tenías tantos problemas con los cazadores, tenía importantes motivos económicos además para asesinarte. Hay otra entrada en la cual ahora voy a leer a continuación que a un colaborador tuyo lo toman aparentemente, contestarás tú ahora, como víctima propiciatoria, o sea, el famoso cabeza de turco, que se llama Wayne Maguire, y era un estudiante que se encontraba bajo tu asesoría. ¿Quién realmente te asesinó? ¿Fue el gobierno ruandés? ¿Fueron el gobierno ruandés en complot con los cazadores? ¿Fue Maguire, este estudiante que se lo acusó en su momento de tener celos profesionales por conveniencia de ellos o no? Para nada, un cabeza de turco. Totalmente. Hubo mucha gente que tenía mucho poder que estuvo detrás del asesinato de ella. Claro, pero ¿fue una persona sola la que hizo el asesinato? ¿Entraron varios? Varias. Claro, porque había como un desastre importante dentro de tu cabaña. Parecía como que hubiera sido más de una persona. Entonces fue el gobierno ruandés en complot con los cazadores furtivos. Gente de la más alta esfera. ¿Y los sicarios que eran cazadores furtivos? Sí, Claro. fueron cazadores. Maguire, quien fue acusado por el gobierno ruandés, obviamente tenían que buscar a quién acusar para ellos quedar totalmente impunes. Tuvo que huir de Ruanda a Estados Unidos. Y el gobierno ruandés, haciéndose el legalista, ofreció captura e incluso que si volvía a Ruanda, realmente le habían dado la pena de muerte. El testamento de Fossi establecía que todo su dinero, incluidas las ganancias de la película Gorilas en la Niebla, debería ser destinado a la Fundación Digit para financiar las patrullas contra la caza furtiva. Sin embargo, su madre, Kitty Price, impugnó este testamento y ganó. ¿Por qué sucedió esto? ¿Por qué no se respetó tu voluntad en el testamento y no pudo ser utilizado el dinero para financiar a nuestros queridos hermanos los gorilas? Porque no era lo que estaba pactado en ese momento. Se tenía que quedar tu madre con el dinero. Sí. A veces los pactos divinos son realmente, yo al menos no los entiendo, ¿no? Está hecho por una
no, por una energía que es Dios, que es una energía de puro amor, de inmensa sabiduría, infinita sabiduría superlativa, la cual realmente hay cuestiones por lo menos que yo no puedo entender. Pero bueno, se lo aclaramos a la audiencia porque estamos lejos de tener todas las respuestas. Sigue siendo demasiado complejo el plan divino. ¿Cómo puedes definir a los cazadores furtivos ahora que estás del otro lado del velo? Que son personas que no han entendido el verdadero mensaje y el verdadero significado de lo que han venido acá a hacer los animales, que solamente si pudieran ponerse en el lugar de ellos, porque no se ponen en el lugar de ellos, entenderían que no están ni para ser matados, ni para ser sacrificados, ni para nada de eso. Claro. Podemos decir que no todos, obviamente, no se puede generalizar, pero que muchos humanos que hacen estas atrocidades son las verdaderas bestias salvajes. Digamos lo que sí. En 1983 se publicó su libro Gorilas en la niebla. Esa edición la terminó de convertir en una figura mundial. Su historia cautivaba a los lectores. Ella disfrutaba del éxito porque creía que era una forma de proteger a los gorilas de la depredación. En ese aspecto se podría decir que su tarea tuvo éxito. En la actualidad la situación ha mejorado gracias a la atención que Fossi logró poner sobre los riesgos a los que estaban sometidos nuestros queridos gorilas. ¿En qué realidad dimensional te encuentras en este momento? ¿Los puedes ver ahora? ¿Estás con todos los gorilas que trascendieron? ¿Hay un planeta en el cual estén todos los animales o las especies están divididas? ¿Cómo es esto? Ay, pero por supuesto que sí, claro que sí, allá en la luz está todo unido, allí no existe la separación, están en la Nueva Jerusalén, están en Osiris, están en Arrael, sí, sí, sí están, y habitan con todos ellos en unidad y en amor, no tiene nada que ver con lo que se ve aquí en la Tierra. O sea que siempre los puedes ver. Por supuesto. Claro, no tienes que pedir una autorización, un permiso. Cuando quieres vas y los ves. Por supuesto. Qué hermosura. Bueno, esa es la ilusión que tengo yo de poder ver a todos mis hijos, los que fueron mis hijos animales encarnados, el día que ascienda, ¿no? Y estar con todos ellos. ¿Volvieron a encarnar estos animalitos que trascendieron, por ejemplo, los gorilas, en esta 3D? ¿Cómo es el acceso a la maestría en los animales? Ah, no, ellos como no tienen que saldar karma, es como que el acceso a la maestría para ellos es demasiado pronto. Y es más, de hecho, ninguno de los gorilas que están con ella han tenido que volver más a encarnar en este planeta. Es como que es una evolución distinta a la que tiene el ser humano, pero suelen terminar la maestría demasiado pronto. Gracias a Dios. Fíjense, queridos amigos, los superiores que son a nosotros. Nosotros estamos millones de años reencarnando para poder acceder a una maestría si accedemos, porque no lo sabemos, ¿sí? Y los animalitos, como no tienen karma que saldar porque son pura luz y amor, ya enseguida salen de la rueda del samsara. ¿En qué realidad dimensional te encuentras ahora? ¿En la Nueva Jerusalén, dijiste? Sí, en la Nueva Jerusalén. Ay, qué hermoso. ¿Y qué función tienes allí? La misma de seguir cuidando y protegiendo a los animales. Qué bonito. Pero ¿por qué proteger ahí si es una realidad de luz y amor? Cuidar, mejor dicho, es una forma de decir, ahí no hay que protegerlos de nada, pero en cierta parte los sigue cuidando. Claro, bueno, soy puntillosa a veces con los términos, con las palabras. Nuestros hermanos los arturianos, por ejemplo, ¿con qué tipos de razas de animales conviven en su planeta? ¿Hay otras
otros animales que nosotros no tenemos idea que existen, Sí, que no están aquí en la Tierra. sí, sí que los hay, pero es muy complejo hablar de ello porque son tantos que no daría el tiempo y tampoco se entendería mucho a nivel terrenal, pero sí que Claro, los hay. claro, claro. Sí, sabemos que somos altamente ignorantes y estamos terriblemente limitados aquí. Por eso que a veces es preferible ciertas cuestiones y ciertas preguntas no contestarlas porque es más lo que confunde que, o lo que puede llegar a confundir que lo que aclara, ¿verdad? ¿Por qué Dixit o Dishit, según la pronunciación, tuvo que trascender asesinado a balazos? No me dice nada. Mensaje final. Que sigamos amando, que sigamos protegiendo a los animales y que los sigamos tratando como a nosotros nos gustaría. Ese es el mensaje. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias a quien fue Diane Fossi y a ti, querido Alejandro, muchas gracias por esta bendecida información. Y les recomendamos a los que gusten contactar a Alejandro Vargas al mail alejandrovargas@gmail.com, desde Instagram compartir desde la esencia y sus libros Tránsito de las Celebridades y Volver para contarlo. Y nos veremos en el próximo video de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Recuerden compartir, dar su like, suscribirse y pasar la palabra para que la verdad siga saliendo a la luz y se sigan elevando las conciencias. Gracias, queridos amigos. Nos vemos entonces en una próxima entrevista de MBA, Más Vida Animal Contacto Cuántico. Que estén muy bien. Chau, chau.